Hola, mis queridos audiovidentes. En esta ocasión voy a tratar de explicarles una serie, más bien dos series de categorizaciones que hicieron distintos pedagogos para designar un poco la integralidad del proceso educativo. Evidentemente, esto está referido más a la acción educativa de la escuela, más que a otros ámbitos educativos como puede ser la familia, el vecindario, la calle, los medios masivos. Esto habla pues de la educación escolar y son básicamente recomendaciones que hacen en particular dos autores, basados por supuesto en la herencia pedagógica, teórica y metodológica de pedagogos que los antecedieron. Uno de ellos es Humberto Jerez Talavera, mi padre, y el otro de ellos es Howard Gardner. Mi padre escribió desde los años 70 un libro que se llama Introducción a la didáctica de nivel superior. Aquí les muestro el libro. Y está orientado precisamente, como bien dice el título, para la educación superior. Sin embargo, una de las innovaciones o de las propuestas un poco provocativas que plantea este libro es que el maestro, el docente del nivel superior de la enseñanza, no necesariamente tiene que ceñirse estrictamente a los contenidos de su materia, sino tratar de desarrollar otros aspectos de la personalidad de sus educandos. Si bien en la educación universitaria tradicional esto es ocioso, porque consideran que de alguna manera los estudiantes que llegan a la universidad, al nivel superior del sistema escolar, pues ya traen conformada su personalidad, su estilo de vida, etcétera, etcétera, lo cual no es necesariamente cierto. Tengan en cuenta que muchos estudiantes entran a la universidad a la edad de 17 años, 18 la mayoría, y evidentemente a esta edad pues todavía uno no está del todo maduro, ¿no? Es decir, todavía le falta desarrollar cosas que están contempladas en el artículo tercero constitucional. En el artículo tercero constitucional, que es el que se refiere, aquí en México me refiero, que es el que se refiere a la educación, se habla de la formación integral del educando. Yo diría la formación integral de la personalidad del educando. ¿Por qué me refiero a la personalidad? Porque la personalidad también está constituida por todo lo que nos nutre nuestra sociedad, ¿no? Sea a través de la interacción directa con otros, a través de las lecturas, de lo que sea, de cómics, de libros, de novelitas rosas, los medios masivos de comunicación, la calle misma, ¿no? Y sobre todo el espectáculo noticioso, ¿no? Y le digo espectáculo porque de verdad que a veces uno es un simple espectador de cosas que suceden en otras partes del mundo. Piensen en la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las masacres que se dieron, se siguen dando entre distintos grupos étnicos en África, por ejemplo, ¿no? Vaya, tú estás en un barrio de tu ciudad y difícilmente puedes presenciar lo que sucede en otro barrio, pero te enteras por él a través de los chismes, a través de las noticias, a través de tal vez algún monumento o alguna obra pictórica, qué sé yo. Todo ello influye, pues, en el desarrollo de esta personalidad.
Y de alguna manera, también hay ciertas trampitas, ¿no? Yo creo que todos los que hemos escrito libros, ya no se diga los que hacen exámenes o presentan trabajos escritos para alguna materia en la escuela, eh, ya sea un ensayo, una investigación, el reporte de alguna investigación, una reflexión propia, eh, hacemos ciertas trampitas que rayan en el plagio, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque en los últimos años en que yo estuve dando clases en la Escuela Normal de Especialización, que daba básicamente clases relacionadas con las ciencias sociales, de repente me doy cuenta de que se ponen de moda las inteligencias múltiples. Claro, esto era muy útil para las futuras maestras de educación especial. ¿Por qué? Porque las propias discapacidades, ¿no? O atipicidades que afectan a los educandos de educación superior, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, que eran básicamente esas cuatro, pero también antes se trabajaba una especie de discapacidad conductual, ¿no? Se formaban maestros para educar a niños con problemas de adaptación y con problemas de violencia, ¿sí? Era la licenciatura en la educación especial de niños inadaptados e infractores. Eso se dejó de atender desde hace mucho tiempo, desapareció la carrera como tal y también desapareció una carrera que se llamaba problemas de aprendizaje. Supongo que está por difusa, porque los problemas de aprendizaje, híjole, son infinitos, ¿no? Y creo que no cabían en una sola licenciatura el estudio profundo de todos estos problemas de aprendizaje. Se reducían básicamente a problemas de lectoescritura, dificultades con la lectoescritura, dificultades a veces con la audición, a veces con la visualización, y entonces se empezaba a confundir ya con otras de las licenciaturas que se impartían en esa escuela. Cuando yo empecé a dar clases a los 17 años de edad, mi padre me sugirió que leyera algunos capítulos de su libro. Su libro se llama Introducción a la Didáctica de Nivel Superior. Yo iba a dar clases a nivel bachillerato, pero me dice, esto de todos modos te sirve. Me dice, no pierdas de vista lo que se refiere a la educación desde el punto de vista individual. Así le llamó él a uno de los capítulos de su libro, desde el punto de vista individual. Yo no diría desde el punto de vista individual, porque el desde te habla de un origen, ¿no? O sea, si ese es el punto de vista individual, es desde el individuo, y en este caso no estaba referido a ello, sino para el individuo. La educación para el individuo. ¿Cuáles son los efectos de la educación, o los que deberían de ser los efectos de la educación en el individuo? ¿Sí? Pero bueno, él así lo escribió, y así se quedó pues impreso y se vendieron muchas ediciones de ese libro. A mi padre le dio más prestigio del que ya tenía, y pues también un dinerito, porque sí tuvo buenas regalías. Pero yo diría que es no desde el punto de vista individual, sino en la dimensión individual. Recuerden que ya definimos, desde mi concepción, una aportación de Hans Gerd y de Ray Mills, que ubica al ser humano como una entidad biopsicosocial. Y ellos le llaman la estructura del carácter, es decir, la estructura del carácter de cada quien tiene que ver con lo orgánico, biológico, con lo social, ¿no? Es decir, lo que vive, lo cultural,
la personalidad, y lo psíquico, que es lo que define la individualidad. Entonces, pues diríamos que es lo que pretende la educación hacia los individuos. Y decía yo que cuando en mis últimos años como trabajador docente, me di cuenta por pláticas de otras alumnas, por preguntas que me hacían mis alumnas, que si yo sabía de las inteligencias múltiples. Yo dije, pues no sé bien a qué se refiere, pero pues me pongo a investigar. Entonces me puse a investigar y encontré que un tal Howard Gardner, que casualmente había sido también colaborador por lo menos en el primer número de la revista que editó mi padre. Uno de los colaboradores de mi papá conocía personalmente a Gardner, a Howard Gardner. Entonces, así es como yo me entero por las preguntas que me hacían mis alumnas y por las indagaciones que yo hice, que Howard Gardner efectivamente tenía una teoría de las inteligencias múltiples. Tampoco me parece muy acertada esa denominación. No es que las inteligencias sean múltiples, no se multiplican, sino que son varias, que son diferentes, que no es nada más la inteligencia racional del pensamiento abstracto, que tiene que ver con el uso de lenguajes, con la capacidad de reconocimiento de la realidad externa, etcétera, etcétera. Howard Gardner, sin embargo, sí le llamó las inteligencias múltiples. Y en un principio planteó 8 inteligencias múltiples. Mientras, o bueno, no mientras, sino muchos años antes, unos, ¿qué les digo yo? Unos 40 años antes, mi padre había escrito este libro que les acabo de mostrar, la introducción a la didáctica de nivel superior, los distintos aspectos que hay que desarrollar en educación escolar. Y evidentemente, estos aspectos también tenían que ver mucho con las famosas inteligencias. Pero mi padre no les llamaba inteligencia, sino pensamiento, a casi todas ellas. En alguna de ellas, aquí las pueden ver, híjole, no sé si puedan verlas, está muy chiquita la letra, pero se las digo. Habla, ya entramos directamente a ello, habla de la expresión lingüística y de la expresión y sensibilidad estéticas. Aquí me faltó otra comilla para señalar que dice lo mismo que arriba. Y aparte, las coordinaciones motoras. Solo tiene tres tipos de pensamiento. El pensamiento objetivo, el pensamiento cuantitativo y el pensamiento social. Mi padre no lo inventa. Lo toma de un viejo pedagogo mexicano, Luis Herrera y Montes, que si no mal recuerdo es en 1958, fíjense desde cuándo, con base en otro autor, supongo que es norteamericano, no me he puesto a estudiarlo, que se llama Morsel, se apellida Morsel. Morsel es el primero que plantea estas distintas facetas de los logros que debe de tener la educación, a los que debe aspirar. Y son los siguientes, se los voy a leer porque la letra me salió muy chiquita y no lo pienso repetir. Entonces, según Jerez Talavera, con base en Luis Herrera y Montes, mismo que con base en Morsel, plantea que la educación, incluso en el nivel superior de la enseñanza, debe de desarrollar el pensamiento objetivo. Aquí también ya vienen algunos cuestionamientos
que fueron posteriores y que yo sí discutí con mi papá. Le decía yo, es que papá, todo pensamiento es subjetivo porque el pensamiento lo realiza el sujeto. Ajá. Si yo pienso, soy el sujeto de ese pensamiento. Lo que pienso es el objeto del pensamiento. Entonces el pensamiento objetivo parte de un sujeto, pero está referido a los objetos exteriores a él. Y esto también es relativo, porque a lo mejor tu pensamiento objetivo es sobre ti mismo. Ajá. Si te piensas bien a ti mismo, si te logras conocer bien, aceptablemente bien, pues tendrás un pensamiento objetivo y al mismo tiempo subjetivo, porque es tu pensamiento de ti mismo, ¿sí? Cosa que, híjole, es la gran aspiración de viejas filosofías, de viejas religiones. Conócete a ti mismo. Lo dice el cristianismo original, lo plantea muy claramente el budismo, por ejemplo, ¿no? Porque sostiene que de allí, de un conocimiento correcto de ti mismo, de eso depende mucho cómo pienses la realidad, cómo pienses lo que percibes, cómo pienses de lo que te informes. Entonces, el primer punto, y claro, aquí sí, digamos que el nivel superior, las universidades, la preparatoria, la secundaria, la primaria, se reducen o se concentran mucho en esto, en el pensamiento objetivo, en el desarrollo del pensamiento objetivo, ¿no? El simple hecho de decir, niño, Santa Claus no existe, son tus papás, es un planteamiento de un pensamiento objetivo. En lugar de estar pensando en los Reyes Magos o en el Niño Dios o en Santa Claus, pues caes en la cuenta o te dicen o descubres, ¿no? Que no son ellos los que llevan los regalitos en Navidad, sino que son los papás o los que hacen la función, pues, de padres. Entonces, desde allí yo discutía con mi papá, ¿por qué pensamiento objetivo? En su libro lo aclara, y sí, habla del pensamiento de los objetos externos a ti, ¿no? Y cuando digo externos a ti, pueden ser los lentes, puede ser la chamarra, los calzones, los calcetines, qué sé yo. Pero también el pensamiento de ti mismo, ¿no? Si yo me veo en el espejo, a lo mejor me veo muy guapo, ¿no? O a lo mejor no. Este es, pues, el pensamiento racional que se refiere a las características del objeto del pensamiento, ¿sí? Pero hablemos de conocimiento más que de pensamiento. Las características del objeto de conocimiento. En una relación epistemológica o gnoseológica, existe un sujeto que es el que ejerce la acción para conocer y el objeto que es la cosa que se va a conocer. Tú vas a tener un pensamiento objetivo o un conocimiento objetivo si tu conocimiento se refiere a las características del objeto más que a las tuyas. ¿Sí? A eso se le llama conocimiento objetivo. Aquí él le llamó pensamiento objetivo. También habló mi padre del pensamiento cuantitativo, y esto es claro, ¿no? Es el pensamiento numérico, aritmético, matemático, algebraico, trigonométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante para los seres humanos saber contar las cosas, poder hacer las operaciones aritméticas fundamentales e ir profundizando en la matemática hasta donde su
elección vocacional lo lleve, ¿no? El cálculo diferencial, el cálculo integral, etcétera, etcétera. Esto es el pensamiento cuantitativo. Evidentemente, tiene que ver no solamente con los números, sino todo lo que designan los números. Son medidas, son pesos de kilos, libras, qué sé yo. Es la noción del tiempo, ¿no? Segundos, minutos, horas, días, el calendario, ¿no? Todo eso tiene que ver con el pensamiento cuantitativo. Es decir, el mundo de lo numérico, las matemáticas, pues. Pero también tiene el pensamiento social. Yo ahí le hice un cuestionamiento muy serio cuando empezaba a estudiar sociología. Y le dije, oye papá, ¿por qué pensamiento social? Le dije, fíjate cómo la mayor parte o los mejores pensadores sociales, los que más pensamos en la sociedad, los que más estudiamos a la sociedad, somos los sociólogos y otros científicos sociales. Sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, etnógrafos, etnólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos tipos somos muy antisociales. Es decir, tenemos un gran pensamiento social, pero no tenemos facilidades para la socialización. Y yo creo que de lo que trata la educación, más que de desarrollar un sociólogo en potencia en los biólogos, en los contadores, en los ingenieros, lo que interesa es tener habilidades sociales. Se quedó pensando. Dice, pero es que las habilidades también dependen del pensamiento. Le digo, no, porque ahí interviene mucho el sentimiento, la emoción, y ahí ya no está el pensamiento social. Muchas veces el odio, el enamoramiento, hacen que olvides el pensamiento social, ¿sí? Que no lo tomes en cuenta, que lo anules porque tienes que satisfacer otras cosas. Y esas cosas se satisfacen en la interacción social, ¿no? Se me quedó viendo y me dice, entonces, ¿cómo le llamarías? Le digo, habilidades sociales. Se quedó pensando y me dice, eres un cabrón. Esa era su manera de decirme que tenía razón, ¿no? Me dio pues la razón. Ya después cambia el término, ya no es pensamiento, sino ya habla correctamente de la expresión. Y dice, hay dos tipos de expresión que también se deben de cultivar en el proceso escolar. La expresión lingüística, es decir, poderse expresar con lenguajes. Él escribía y se refería básicamente al habla, ¿no? Y a la escritura. Pero, posteriormente, ya más en contacto con la educación especial, pues caímos en la cuenta de que esa expresión lingüística no se refiere únicamente al lenguaje al lenguaje hablado, al lenguaje escrito, sino también, por ejemplo, al lenguaje de señas, ¿no? También, por ejemplo, al lenguaje gestual, al lenguaje corporal. Hoy ya hay muchos desarrollos al respecto, ¿no? Tú puedes decir, alguien te pregunta, ¿cómo has estado? Y tú dices, bien. Tu expresión está contradiciendo tu dicho, ¿no? Y aquí la idea sería, actualmente, no como lo planteó mi padre, sino actualmente, esta expresión lingüística tendría que ser la expresión total. Es decir, que te expreses bien en todas las formas expresivas que se tienen. Incluso ahora se habla del lenguaje cibernético, que es con lo que procesan las computadoras
tantas maravillas que procesan las computadoras, ¿no? Y están basados en un lenguaje binario, ¿no? 0, 1, 0, 1, prendido, apagado, prendido, apagado. Y a partir de ahí se han logrado construir estas maravillas, los teléfonos celulares, las computadoras, en fin. Entonces, pero para el individuo, para él educando, sí es importante la expresión lingüística, pero también habría que pensar en la expresión facial, en la expresión corporal, y en cuestiones que tienen que ver también con la expresión lingüística, la expresión hablada, como el tono, la velocidad, el ritmo a la hora de hablar. Lo mismo vale para la escritura, ¿no? Y otros lenguajes. El cuarto elemento, 1, 2, 3, 4, no, el quinto elemento es la expresión y sensibilidad estéticas. Esto me parece un acierto. La estética no es lo bonito. La estética es lo que te hace sentir, lo que te hace emocionarte, ¿sí? A veces no pasa por el cerebro. De repente, oliste a alguien, ojo, oliste a alguien, lo viste, y puede ser que te cause enamoramiento o repulsión, ¿no? Esto tiene que ver con la estética. No solo es que aprendas a apreciar lo bonito, porque también sobre lo bonito, sobre lo bello, hay conceptos ya muy establecidos, y hasta rígidos, y no necesariamente coinciden con la expresividad y la sensibilidad estéticas de alguien. ¿Qué les digo yo? Cosas que ya son historia. Les hablaba de Toulouse-Lautrec en el video pasado, y las primeras respuestas que tuvo Toulouse-Lautrec a sus obras pictóricas fue de rechazo. ¿Por qué? Pues porque él no era un pintor muy realista, era un poco surrealista. Ya no digas cuando vino el arte abstracto, o los propios muralistas mexicanos, o la estética pictórica y escultórica soviética. No estaban preocupados por lo bello, porque lo bello estaba marcado por el modelo grecolatino, ¿sí? Y pues no, a ellos no les interesaba limitarse a eso, querían ir más allá. Vean una obra de Siqueiros, una obra de Diego Rivera, a lo mejor te da un shock, ¿no? Así de tonk, ¿no? Bueno, ellos tienen una gran expresividad, ¿no? En ese sentido. Pero también mi padre habla no solo de la expresión estética, sino de la expresión y sensibilidad estéticas. Es decir, que la educación debe también de enseñar a los educandos que hay cosas que parecen ser feas, pero que son realmente buenas, ¿no? Insisto, puede ser en las artes plásticas o puede ser en las personas. Yo nunca me he considerado un hombre guapo. Sin embargo, sé que les gustó a muchas muchachas y también a muchos hombres gays, ¿no? Un día les platicaré de algunos gays que me hicieron propuestas, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Pues si yo no soy guapo, ¿no? Evidentemente, pues se fijaban en otras cosas, ¿no? De tal manera que esta expresión estética que yo tengo, pues agrada a unos, pero desagrada a otros. Y lo importante aquí es ser consciente de qué es lo que te hace reaccionar, digamos, eróticamente, que te hace reaccionar
estéticamente, en sentido positivo o negativo. Sé de personas, de mujeres sobre todo, que dicen, a mí no me gustan los güeros. Y sé de otras que dicen, a mí solo me gustan los güeros, ¿no? Mujeres a los que las personas, ¿cómo les llaman ahora? Afrodescendientes, los negros, son el único modelito que les gusta. Y hay otras que lo detestan. Lo mismo sucede con lo que le llaman la raza cobriza, ¿no? Es decir, tanto los indios de la India como los indios de América, ¿no? Pues no les gustan a algunos y a muchos es lo único que les gusta, ¿sí? Entonces aquí lo interesante educativamente es lograr que el estudiante logre desarrollar sus códigos de expresión y sensibilidad estéticas, ¿sí? Cuando yo tenía que usar traje por cuestiones laborales, híjole, qué incomodidad. Supongo yo que la incomodidad me provocaba cierto gesto, ¿no? De no estar a gusto, de no sentirme cómodo. Y sin embargo, no faltaba quien me dijera, ¡ay, qué guapo! No, no soy guapo, estoy bien vestido, que es diferente, ¿no? Hoy, pues, ya vieron, o sea, soy casi un retratito, ¿no? Me quito la chamarra de mezclilla, los jeans, los tenis y las camisetas, ¿no? En invierno, sudaderas, ¿no? Y esa es mi expresión estética. ¿Gusta a algunos? Sí. ¿Soy repelente para otros? Sí, también, ¿no? Pero bueno, ese fue mi desarrollo a partir de muchos procesos educativos que tuve, no solo en la escuela, sobre todo fuera de la escuela. Entonces, con esto, ya hablaba mi padre de 3 formas de pensamiento y de 3 formas de la expresión. La lingüística, una forma de expresión lingüística y la expresión y la sensibilidad estéticas. Porque la estética, pues sobre todo, pues hay que ser sensible a ello, ¿no? Independientemente de cuál sea tu juicio final sobre algo, piensa si es estética, pues a lo mejor tiene muchos vínculos con el arte. ¿Te gusta este hombre, este escultor y pintor colombiano, Botero, que se especializa en pintar gente gorda, ¿no? Es un excelente pintor, pero él hace gordos a todos no sus modelos, sino los personajes que pinta y que esculpe. Todos son gordos, ¿no? Bueno, hay quien tiene una sensibilidad positiva hacia ello, hay quienes no. A mí hay algunos cuadros de Botero que sí me gustan, hay otros que no me gustan, ¿no? No tiene que ver con la gordura, sino pues con muchas cosas, la composición, el color, la luz, etcétera, etcétera. Y finalmente, dice mi padre, que la séptima línea de personalidad que se debe de desarrollar en la escuela, porque estas son líneas del desenvolvimiento de la personalidad, así les llamó después, son las coordinaciones motoras. A mi padre a veces lo traicionaba el lenguaje elegante. Coordinaciones motoras. Eso no es otra cosa más que el control de tus movimientos corporales. Cuando habla de motor, no habla de una bobina o de un motor de combustión interna o de un motor de reacción a chorro. No. Habla de movimiento. Entonces las coordinaciones motoras es poder hacer los movimientos adecuados en el momento adecuado, con una fuerza adecuada, con una velocidad adecuada.
Como ustedes pueden ver en mis apuntes, yo tengo una muy mala coordinación motora. Específicamente para escribir. Nunca me preocupé por desarrollar la caligrafía. Nunca. Y ahora ya viejo, a mis 65 años de edad, pues por más que me concentro, pues no puedo escribir ni distribuir lo que voy a escribir en un pizarrón. Y la letra, la verdad es que me sale bastante fea, aunque creo que es más o menos legible. Hay otros diferentes. Tienen una letra muy bonita, pero es poco legible. No se lee fácilmente. La mía creo que se lee más o menos fácil, pero no me queda bonita. Miren nada más los espacios en blanco que dejé. El tamaño de la letra. A lo mejor debí haber medido, ¿no? Y tal vez hasta trazar rengroncitos para que mi letra sea más o menos pareja en tamaño, por lo menos. Eso tiene que ver con las coordinaciones motoras. Yo jugué fútbol. No era bueno conduciendo el balón. No era bueno driblando, ¿no? No tenía un disparo potente con las piernas, ¿no? Pero era muy bueno ubicándome en la cancha. Y marcando jugaba a la defensa, marcando a los delanteros contrarios. Era un buen defensa. Pero no porque yo tuviera las habilidades que tiene Messi, que tuvo Pelé, que tiene Cristiano Ronaldo, Neymar, el Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Para nada, ¿no? Incluso las dominaditas con el balón, pues yo creo que llegué a hacer 7 u 8 y se me iba la pelota, ¿no? Es decir, yo tuve coordinaciones motoras fallidas. No así, por ejemplo, para lavar los trastes, ¿no? Soy bueno lavando trastes. Lo hago rápido, lo hago bien. Claro, no tan rápido como otros que nomás les dan una talladita y órale, ¿no? Al escurridor. Camino bien, tanto así que yo tengo pie plano y nunca he padecido secuelas del pie plano. Dicen, es que te cansas al caminar. No me canso al caminar. Yo puedo caminar 1 hora, 2 horas continuas y no siento mayor dolor en las plantas de los pies, ni en los tobillos, ni en las rodillas, ni en las ingles, ni en la cadera, ni en la espalda. O sea, mi pie plano no me ha traído malas consecuencias, yo supongo que porque tengo una buena coordinación motora a la hora de caminar, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el movimiento de tu cuerpo, las coordinaciones motoras. No tengo tics, todavía espero que no me dé. No tengo Parkinson, ¿no? No tengo ese síndrome de Tourette que se... ¿no? En fin, esto mi padre lo escribe. Déjenme consultar la fecha en que se editó este libro. Lo publica en 1970. Vean desde cuándo. Es decir, hace 52 años, ¿no? Muchos años después, en los años 80, no que en los años 80, ya entrado el siglo XXI, aparecen y se popularizan las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Pero insisto, este planteamiento de mi papá es mucho más viejo. Él lo toma de un pedagogo mexicano que se llama Luis Herrera y Montes, que a su vez se basó en el tal Morsel,
que escribió en los años 50. Fíjense desde dónde viene, ¿sí? Entonces, cuando en un esquema muy parecido, Howard Gardner, norteamericano, publica en primera instancia estas 8 inteligencias. Híjole, yo le veo muchos problemas a esta categorización. Inteligencia lingüística está bien, ¿no? Que entiendas el lenguaje, que puedas pensar con el lenguaje, que puedas pensar con palabras, pero no solo con palabras. También están otros lenguajes. ¿Qué les digo yo? Tristemente, cuando él habla de lingüística, se refiere precisamente al lenguaje, nada más. Pero la misma lingüística habla de otros objetos que no son lenguaje, pero que sí constituyen códigos. Por ejemplo, todo lo que son los símbolos, ¿no? La distinción entre seña, señal, signo y símbolo surge de la lingüística. Y muchas veces, muchas personas piensan no en palabras, piensan en símbolos. Cuando Freud hace la interpretación de los sueños, parte de la idea de que todo lo que sueñas es simbólico, es decir, está representando otra cosa que lo que sueñas, ¿sí? Hay muchas interpretaciones absurdas que Freud no hacía, porque Freud tenía que profundizar en la personalidad y en el pasado del paciente para saber qué significaban los símbolos, como símbolos, los sueños de las personas. De pronto se popularizó una que me lleva a una anécdota muy curiosa, que cuando sobre todo las mujeres soñaban, tenían pesadillas con objetos punzocortantes, cuchillos, espadas, hachas, pues que ese cuchillo, ese machete, era una representación, era un símbolo del falo masculino. Bueno, no hay otro falo, ¿no? Del falo, del pene, ¿no? Entonces hablaba de deseos eróticos, ¿no? Que por procesos inconscientes de culpabilidad muchas veces las mujeres lo veían, lo soñaban, que eran perseguidas por alguien armado con un cuchillo y que ellas tenían que huir, ¿no? Pesadilla espantosa. O bien con espadas, ¿no? Una vez les platico de esto en un grupo y una alumna guapa, atractiva, cuando les digo, es que en los sueños, cuando se piensa en un objeto punzocortante, en una navaja o un cuchillo, sobre todo las mujeres, pues generalmente están pensando en el pene. Entonces esta mujer se le salió espontáneo. Dice, ay, sí, un machetote. Todos nos morimos de risa. A mí me sirvió porque, pues, yo le dije, pues cada quien, ¿no? Sus gustos. Y dice, ay, sí, ay, maestro, perdón, perdón, perdón. Pero a partir de ahí agarramos más confianza. Ya pudimos platicar mucho más abiertamente de muchas otras cosas, ¿no? Era una mujer muy sexualizada en ese momento. No sé si sigue así. No lo comprobé. Ya les dije, mis escrúpulos me impedían ir más allá con mis alumnas, ¿no? Entonces, esta inteligencia emocional, lingüística, perdón, debe de incluir no solamente el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, no, también otros tipos de lenguaje, porque los seres humanos
hacemos de todo un símbolo y le damos un sentido a esos símbolos. No solo un significado, no solo un significado de definición de diccionario, no solo es un significado lingüístico, es un significado que tiene que ver con el sentido, que te lleva a darle un sentido a las cosas. Y un sentido pues tiene que ver elementalmente con para dónde va, para qué es, de dónde viene, ¿no? Finalmente, qué significa para uno. Entonces, bueno, él le llama inteligencia lingüística, Gardner. Creo que se refiere básicamente al habla, a la lectura y a la escritura. Después habla de la inteligencia musical. Todas son inteligencias, ¿eh? ¿Por qué lo puso en segundo lugar? No tengo la menor idea. Supongo que a él le gusta mucho la música, como cualquiera, ¿no? Y supongo que entiende que la música no solo es lo que oímos de melodía, de armonía, de instrumentación, ¿no? Sino básicamente ritmo, ritmo. Si partimos que la música tiene ritmo, bueno, pues tenemos que reconocer que en el universo hay ritmo, que nuestro organismo tiene ritmos. El ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, el ritmo circadiano, ¿no? Hay ritmos. Entonces, Howard Gardner dice que la educación tiene que desarrollar también la inteligencia musical, ¿no? De alguna manera, el canto es una forma de habla musicalizada. Los acentos que se tienen en distintas regiones tienen que ver con la música, ¿no? Hay un chiste donde están hablando un cubano y un argentino. Este es un chiste que se hace desde México, porque lo mismo se puede decir de nosotros. Nosotros no percibimos el acento con el que hablamos. ¿Por qué? Pues porque así hablamos, todos. Entonces, pues para nosotros es el habla normal, ¿no? Pero tenemos un acento. Acabo de enfatizar, tenemos un acento, ¿no? Bueno, están hablando un cubano y un argentino. Y le dice el cubano al argentino, oye chico, ¿y tú por qué hablas cantado? Estás loco. El que habla cantado sos vos, ¿no? Ahí hay música, ¿sí? Una música no hecha como música, ¿sí? No para disfrutar ese sonido, sino simplemente para hablar. De un lugar a otro, de una ciudad, ya no digas en un país grande como México, como Argentina, como... Incluso tengo entendido que en Nicaragua, donde es mi padre, que sí conozco ese país, se puede distinguir el acento del capitalino de Managua del acento del que vive, ¿qué les digo yo? En el departamento de León o bien en la costa, qué sé yo. Entonces supongo que tiene que ver con todo eso. También habla de la inteligencia lógico-matemática. Fíjense, lógico-matemática. A mí me parece que es más claro hablar de lógico-matemática que simplemente el pensamiento cuantitativo. El pensamiento cuantitativo es mucho más general que la inteligencia lógico-matemática. Aquí ya está muy enfocada a las disciplinas filosóficas y matemáticas, ¿no? Pero si estás pensando en que hay educandos, alumnos, estudiantes, que no piensan con mucha lógica y que les cuesta trabajo la matemática, profesionales que les cuesta trabajo la matemática. Pero bueno, está como la tercera inteligencia múltiple del tal Howard Gardner. Otra, la corporal sinestésica. Fíjense qué chistoso hablaba este hombre, escribía. Sinestésica. Esta es equivalente a las coordinaciones motoras. Él le llama inteligencia corporal sinestésica. Híjole,
otra vez está hablando del movimiento del cuerpo, ¿sí? Si tú eres un bailarín de ballet o de cualquier baile, de cualquier tipo de baile, tienes una inteligencia corporal sinestésica. ¿Por qué? Porque mueves tu cuerpo. El cine se llama cine porque hace referencia al movimiento. A diferencia de la foto fija que no se mueve, en el cine la proyección de distintas fotos da la ilusión del movimiento. ¿Sí? ¿Ves que la cosa se mueve? Tú ves un fotograma y está fijo. Es como una foto, una fotografía. Cada cuadrito de un video, sobre todo allá en los tiempos en que se filmaba en una cinta, con una cámara sobre una cinta, pues el movimiento, pues le dio el nombre a ese arte que es el cine o el cinematógrafo. Ajá. Porque cine significa movimiento también. Entonces él habla de la inteligencia corporal sinestésica, es decir, cómo mueves tu cuerpo. Porque tu cuerpo puede ser como la estatua esta que esculpió Miguel Ángel, el David, ¿no? Todo el tiempo está quieto, es una estatua, ¿no? Tristemente, mucha gente con parálisis, igual, está quieta, no se puede mover. Y si se puede mover, lo hace involuntariamente. Y hablábamos de las personas que tienen Parkinson, de las personas que empiezan a tener desgaste de la mielina, es decir, el recubrimiento de los nervios, que hace que de pronto los mensajes eléctricos que corren a través de los nervios y que le dan movimiento al cuerpo y sensibilidad, etcétera, etcétera, pues de repente se les va chueco un hombro, se les cierra un ojo involuntariamente, ¿no? O los dos. Ahí hay un problema con la inteligencia corporal sinestésica, es decir, del movimiento del cuerpo, para decirlo sencillito, ¿no? La siguiente inteligencia que propone Gardner es la inteligencia espacial. No es porque seas Carl Sagan ni seas experto en el conocimiento del espacio, ¿no? Ese espacio es el universo o es el cosmos. No, 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 no. Tiene que ver más con tu noción del espacio. Que sepas distinguir lo lejano de lo cercano. Que sepas entender un plano inclinado, una rampa, coordinado con el anterior, pues que sepas si la rampa está muy empinada o no está empinada. Yo hace rato le platicaba a un primo mío cómo fue la última vez que me caí, no, la penúltima, porque yo no tuve en cuenta que en un plano inclinado, que era de concreto y estaba pintado con pintura vinílica, de esmalte, y que por lo tanto era muy resbaloso. Entonces a mí quise bajarme había subido 1 metro en una escalera en un parque infantil donde llevé a mi nieta. Entonces yo quería bajarme, pero la niña estaba en la escalera. Entonces dije, no, pues me bajo por este lado, ¿no? Y en cuanto pongo el pie, ¡zoom!, se me va el pie y rájale, me caigo, ¿no? La caída fue fuerte. No tuve lesión mayor. Sí, un golpe en la cadera, golpe en el hombro, esta parte de acá tuve un raspón bastante profundo, pero nada grave, ¿no? Inmediatamente me levanté, no tuve ninguna lesión, la gente corrió, me ayudó, ay, el viejito se cayó. Bueno, ahí me falló esa noción espacial, esa inteligencia espacial. Debí de haber sabido que si estaba tan brillosa esa pintura, era resbalosa.
¿no? Entonces, pues, en cuanto apoyé el pie, ¡zoom!, se me fue el pie y caí de costalazo. Mostré cierta habilidad corporal sinestésica porque inmediatamente, instintivamente, no me dejé caer ni de espaldas ni de frente, sino de lado, ¿no? Y tampoco puse el brazo, simplemente me enconché y caí de lado. Fue instintivo. ¿Dónde lo aprendí? No lo sé, pero lo aprendí. Pero ahí me falló la noción espacial, ¿no? Otra cosa es también distinguir las figuras, ¿no? Los cuerpos geométricos. Distinguir un ovoide de una esfera de un círculo de una circunferencia. Esto es importante, ¿no? Eso tiene que ver con la inteligencia espacial. Si estoy viendo una estrella, digo, ay, es un foquito que se prende allá a lo lejos, o es una estrellototototota, nada más que está muy, muy lejos. Ya mi inteligencia espacial ya no me da para saber qué tan lejos, simplemente me da para decir, es una estrella, es un astro, a lo mejor es un planeta, ¿no? Porque las estrellas titilan y los planetas que reflejan su luz en la noche y que los vemos como si fueran estrellas, no son estrellas, ¿no? En fin, para manejar el sentido espacial, ¿vas cerca o vas lejos? ¿Vas rápido o vas lento? ¿No? En fin. Otra inteligencia que propone Howard Gardner es la intrapersonal. Es decir, otra vez, el conócete a ti mismo. ¿Qué tanto sabes de tu personalidad? ¿Qué tanto controlas tu personalidad? Esa es la inteligencia intrapersonal. Pero también pone inmediatamente la interpersonal, es decir, ¿qué tanto conoces y eres consciente y manejas de alguna manera tus relaciones con los otros, de persona a persona? Si lo odias, ¿sí sabes por qué lo odias? ¿Qué haces con ese odio? ¿Lo encubres? ¿Lo manifiestas? ¿Lo expresas? ¿Qué haces? ¿No? La idea es tener relaciones venturosas, entonces por lo tanto, si se trata del odio, pues mejor hazte menso, ¿no? Muéstrate indiferente, dale el avión, ¿no? Aléjate, pero no agredas. Lo mismo pasa con los afectos positivos, ¿sí? Si te gusta mucho, le hablo a los hombres, también a algunas mujeres, si te gusta mucho una mujer, pues no la vas a ir a toquetear sin su consentimiento, ¿no? Eso tiene que ver con la inteligencia interpersonal, tiene que ver con tus vínculos con tus progenitores. ¿Por qué no ser consciente de qué tanto amas y qué tanto odias a tus padres? Porque siempre hay una dosis de rencorcito, de enojo con los padres. Con tus hermanos no se diga, ¿no? Entonces es importante que tengas la inteligencia para determinar las relaciones interpersonales. Y en la versión que he consultado yo de la obra de Gardner, Gardner también habla de la inteligencia naturalista. Bueno, aquí ya es obvio que se trata de gente estudiada o gente experimentada en el contacto con la naturaleza. Yo empezaría desde uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te permite tu naturaleza? A mí no me permite ser un gran basquetbolista, ¿sí? ¿Por qué no? Pues porque estoy chiquito
mido 1,61. Llegué a medir 1,63 cuando era joven, ahora ya ando en 1,61 y me estoy encogiendo, por supuesto, por la vejez. Les he dicho, tengo discapacidad peinil. ¿Por qué? Pues porque tengo menos capacidad de peinarme que otros. ¿Por qué? Porque no tengo pelo. Bueno, tengo muy poquito pelo, ¿no? Pero además, la naturaleza misma. No soy un gran conocedor de la naturaleza porque no la he estudiado, porque no he vivido muy cercano a ella. Sin embargo, sí sé que los zancudos entran a las casas ya al mediar la tarde, sobre todo en las épocas de lluvias. Pues es un conocimiento de la naturaleza. Entonces ya sé en qué momento tengo que cerrar mis ventanas, si es que no hace mucho calor, o bien poner un repelente de insectos, ¿no? Para que no me molesten los moscos en la noche. Hay sobre todo la gente que vive más en contacto con la naturaleza, que les digo yo, los campesinos, los ganaderos, los cazadores, con tantito que observen un arbusto, saben qué arbusto es, saben si hace daño o no hace daño, saben si da frutos o no da frutos. A mis alumnas también les ponía yo el ejemplo, porque teníamos en un flanco del edificio donde estaba la escuela, una serie de jardines, los del patio de una secundaria y otros árboles que se veían para atrás. Yo les decía, a ver, vean para allá. Eso que se ve verde allá, ¿qué es? Y me dicen, árboles, maestro. Digo, no. ¿Cómo que no? Observa bien. ¿Todos son árboles? No, bueno, no todos. Digo, porque los árboles tienen verde, pero está muy arriba, ¿eh? Lo que está abajo, ¿serán árboles? Y no faltaba alguna conocedora que decía, no, maestro, son rosas, son rosales. Ah, ok. ¿Qué otra cosa distingues? Palmas. Les preguntaba yo, si nosotros llamáramos a un jardinero o a un botánico y le preguntáramos qué hay allí, ¿se imaginan cuántas cosas nos diría? No nos diría árboles así a secas, porque muchas veces confundimos los arbustos con los árboles, porque muchas veces son palmeras pues, ¿no? Y porque cada uno tiene su nombre, su clasificación. Entonces, a lo mejor un jardinero sabe de qué plantas se suelen instalar, se suelen sembrar en los jardines, de qué tamaño crecen, de qué tono de verde tienen, si es que son verdes, ¿no? También. Y si hablamos de un botánico, pues no se diga, ¿no? Pues te va a decir hasta la especie y la familia y la subfamilia y etcétera, 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 ¿no? Lo mismo pasa con los ganaderos. Si son ganaderos de ganado vacuno, pues tú dices, ¿qué es eso? Pues un toro, ¿no? A lo mejor él te dice, no, es vaca. Ah, pues es que no le vi las ubres, pero él puede ver desde el tamaño, desde ciertas conformaciones de la cornamenta, composiciones craneales, si son toros o son vacas, ¿no? O si son cebús, o si son búfalos. Esto tiene que ver con la inteligencia naturalista, es decir, conocer la naturaleza, conocer los climas, las temporadas de lluvias, las temporadas de sequía, las características de la lluvia, las características de las nubes. Entonces, ¿qué ves? ¿No ves? Bueno, hay cirros, hay estratos, hay cúmulos, hay nimbos, hay combinaciones de estas, ¿no? Yo me sé los nombres, pero si me dicen eso qué es, le digo, pues a lo mejor te puede identificar un estrato, ¿no?
o un nimbus, ¿no? Que son las gordas, ¿no? A las que les buscamos formas de cosas. En fin, Gardner en su primera versión de sus inteligencias múltiples anotó 8. Acabo de leer que hasta ahorita llevan 12, porque Gardner trabaja con un grupo de psicólogos y de pedagogos en Harvard. Entonces ya no tienen 8, ya tienen 12 inteligencias múltiples. Pero el problema no es la inteligencia que habla. La palabra inteligencia tiene que ver con el entendimiento interior. De ahí lo de inte. Ajá, porque se refiere al interior. Y ligencia, que es el dominio de, ¿no? Pero yo no diría ya que, por ejemplo, esta sea una inteligencia. Ya te habla más del conocimiento. ¿De qué? De un objeto, porque tú no tienes a la naturaleza entera dentro de tu cabeza. Ajá. Las que siguen ya se refieren a los objetos de estudio, no a lo que hace el sujeto. Porque desde ese punto de vista, pues nunca vas a acabar. Ellos nunca van a acabar. Yo no sé qué les pasó, habría que leer a mayor profundidad porque no creo que sean tontos. Tendrían que ver que aquí la inteligencia naturalista se refiere al objeto de estudio más que al sujeto. Y el inteligente, al que hay que desarrollarle su inteligencia, pues es el individuo, es el sujeto. ¿Sí? Y estas ya están definidas por el objeto. Híjole, un drogadicto, un adicto a los derivados de la morfina, pues del opio, va a distinguir el opio de la amapola, de la heroína, del fentanilo, y eso será una inteligencia, y le podemos llamar inteligencia opiácea. Pues no, puedes conocer, claro, con esta otra inteligencia, incluso una especie de inteligencia naturalista, pero no porque tengas en mente la naturaleza, sino porque estamos rodeados de objetos naturales. Todo esto, todo. La pintura, la madera del pizarrón, el aluminio del marco, la madera de este librero, el metal de este portalibros, todo fue naturaleza. ¿Sí? Entonces, aquí ya no me gustó. Creo que ahí algo se rompió o voy a tener que estudiar más a profundidad esta y las otras 4 inteligencias que está proponiendo Gardner, que a mí me parece, en principio, inconsistente. Como me pareció injusto que, si ustedes ven los paralelismos entre esta categorización de las líneas de desenvolvimiento de la personalidad, fíjense qué diferente que hablar de las inteligencias. Para Gardner todo es inteligencia, ¿no? Y aquí sí, mi padre, junto con Luis Herrera y Montes, fueron mucho más acertados al hablar de líneas de desenvolvimiento de la personalidad. Si tú trabajas todo esto en tu práctica magisterial o siendo estudiante te llevan a estos desarrollos, tienes la formación integral. Es decir, te estás formando integralmente.
y armónicamente. La idea es que sea armónico, ¿no? Claro, a lo mejor tienes un talento especial que te dio la naturaleza también. Bueno, pues entonces desarrollalo, ¿no? A lo mejor tu expresividad lingüística está muy desarrollada, tienes facilidad de palabra, tienes facilidad de lenguaje, de entendimiento. Pero esto, no, al hablar de puras inteligencias, híjole, como que todo sucede en el cerebro. Miren, manejar, por ejemplo, andar en bici, abrir una puerta, cocinar, supongo porque no lo sé, porque no soy cocinero, no soy muy malo en la cocina, no me gusta. Pero piensen en andar en bici, ¿no? Caminar. Tiene que ver, evidentemente, según Gardner, con la inteligencia corporal sinestésica. Pero ¿de verdad necesitas ser inteligente para aprender a caminar? ¿Que no los niños inteligentes o tontos aprenden a caminar imitando a los otros, un poco con la ayuda de los mayores que lo van llevando de la manita para que no se caiga, ¿no? Porque lo animamos a que camine, porque le aplaudimos cuando da sus primeros pasos, ¿no? Pero a la edad en que se aprende a caminar, pues difícilmente estás usando tu inteligencia para decir, voy a mover la articulación rotuliana a determinados grados e impulsar con el flexor de la cadera, la pierna hacia adelante, apoyar con el talón y luego con la palma y luego hacer lo mismo con la otra para poder dar pasos. Y el equilibrio, lo aprendes, ahora sí que sin saberlo, lo aprendes sin pensarlo y lo aprendes sin inteligirlo. Cuando aprendes a manejar, pasa lo mismo, nada más que es más complejo. Yo me acuerdo que mi hija teníamos un coche estándar, vamos a dar tus primeras lecciones, ¿no? Entonces ya nos fuimos a un lugar poco transitado. Ahora sí, mija, aquí está el coche. Me bajé yo del asiento del conductor, me pasé al otro lado, mi hija hizo lo propio, se pasó al asiento del conductor, yo le dejé apagado el coche, ¿no? Con las llaves puestas. Le digo, ahora sí enciéndelo. Pues que enciendas el coche. ¿Y eso cómo se hace? Mira, tienes que ver que esté en punto muerto. Como que ¿no sabes qué es el punto muerto? No. Mira, tiene 5 velocidades. Primera para adelante, la segunda para atrás. En medio está el punto muerto. Ese coche se encendía solo con el clutch adentro. Entonces tienes que pisar el clutch hasta el fondo para poderle dar switch a la marcha, para poder encenderlo. Digo, ahora pisa el clutch. Así me decía mi hija. Pisa el clutch. ¿Y ese cuál es? Digo, fíjate cómo hay 3 pedales. El acelerador, de derecha a izquierda, el acelerador, el freno y el clutch. El de la izquierda es el clutch. Písalo hasta el fondo. Ahora sí, agarra la llave y dale la vuelta. Se le pasó. Ya había encendido y ya seguía con el switch puesto. Digo, ya suéltalo, ya suéltalo, ya suéltalo. Ok. Ahora pon primera. Otra vez pisa el clutch. Agarra la palanca, jálala hasta la izquierda y empújala. Ok. Mientras estaba en el proceso de aprendizaje, sí estaba haciendo uso de su inteligencia, de su cerebro, de su pensamiento. Hoy ya no. Ya lo hace por reflejo, por instinto. Se automatizan esos procesos. Y por lo tanto, dejan de ser un proceso inteligente. Claro, cuando te metes en un tráfico difícil, en una calle maltratada,
Sí, vuelves a recurrir a tu pensamiento, a tu inteligencia, ¿no? Pero no todo lo hacemos pensando siempre en ello. ¿Yo me puedo rascar partes del cuerpo donde me da comezón? Sí, pero hay partes donde no me puedo rascar. Donde sí me puedo rascar, a lo mejor me rasco hasta sin darme cuenta, ¿no? Pero si es a media espalda, ay, pues sí pienso, ¿no? Sí le echo inteligencia y busco la manera de rascarme, de sacar un rascador, qué sé yo, cosas así. Entonces lo que no me gusta de Gardner son varias cosas. No le reconoce a estos pedagogos mexicanos que de alguna manera su categorización de qué es lo que debe de lograr la educación escolar en el educando, él lo desarrolla como una innovación. A mí me hace sospechar que Howard Gardner haya escrito en el primer número de la Revista Mexicana de Pedagogía que mi padre editaba. Me hace sospechar, ¿no? El hecho de que trabaje con un montón de gente en Harvard, con un equipo grande de pedagogos y psicólogos, y hayan desarrollado esto y no lo terminan, van en 12, yo creo que no van a acabar nunca, ¿no? Porque creo que su categorización está un tanto floja. La prueba es esta, la inteligencia naturalista. Porque si hay una inteligencia naturalista y nosotros vivimos en dos medios, bueno, sí tenemos algo de naturaleza, pero sobre todo vivimos en un medio social. Pues al rato me va a hablar de la inteligencia socialista, porque si hay naturaleza y sociedad, pues no pues habrá una naturaleza socialista o sociológica, perdón, una inteligencia sociológica, pues los sociólogos, ¿no? Y la antropológica, y la etnográfica, en fin, desde hace mucho quería yo explicarles esto, para que no se vayan con la finta fácil y prestigiada de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Me parece que es un planteamiento bastante inconsistente, que incluso es superado por postulados previos, como el que hicieron Luis Herrera y Montes, y fue enriquecido por mi padre. Y yo de alguna manera le corregí lo de el pensamiento social por habilidades sociales. La escuela no trata de que pienses a la sociedad, sino que de sepas interactuar en sociedad, ¿no? Entonces son habilidades más que pensamiento. En fin, ya me llevé otra vez mucho tiempo. De esto les quería hablar desde hace muchos videos. Me excedí, pero espero que sea interesante. Si les gusta, pónganle like. Si lo creen pertinente, compártanlo. Sobre todo, pienso en mis ex alumnas, que esto les puede ser útil y si lo creen útil, compártanlo con sus compañeras de trabajo, con sus directivos, con sus ex compañeros, etcétera, etcétera. Gracias. Nos vemos pronto.